Mi hermano Jem estaba a punto de cumplir 13 años cuando sufrió una peligrosa fractura en el brazo a la altura del codo. Cuando sanó y sus temores de que jamás podría volver a jugar al fútbol se mitigaron, raras veces se acordaba de aquel percance. El brazo izquierdo le quedó algo más corto que el derecho. Si estaba de pie o andaba, el dorso de la mano formaba ángulo recto con el cuerpo y el pulgar rozaba el muslo. A Jem le importaba un bledo siempre y cuando pudiera pasar y chutar. Transcurridos los años necesarios para analizar los hechos con perspectiva, a veces discutíamos los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Yo sostengo que los responsables fueron los Sewell, pero Jem, que tenía 4 años más que yo, dijo que todo empezó mucho antes, el verano que Bill vino a vernos y nos hizo concebir la idea de hacer salir de casa a Bo Radley. Yo replicaba que, puestos a mirar las cosas con tanta perspectiva, todo empezó en realidad con Andrew Jackson. Si General Jackson no hubiera perseguido a los indios Creek valle arriba, Simon Finch jamás habría llegado a Alabama. ¿Dónde estaríamos entonces nosotros? Como no teníamos ya edad para terminar la discusión a puñetazos, decidimos consultar a Atticus. Nuestro padre dijo que ambos teníamos razón. Fue una noche de miércoles y juraría que del año 1982 o en su defecto 81. Ahí estamos. Televisión Española, con aquel magnífico criterio cinematográfico que tenía entonces, emite Matar un ruiseñor. Al día siguiente en clase no se hablaba de otra cosa y muy poco después llegaba el libro a las aulas. Harper Lee, Matar un ruiseñor, Pablo Vilaboy, Atticus, que hemos nombrado Atticus Finch. Este personaje nos conocemos el nombre y el apellido perfectamente, ¿verdad? No, es todo un referente de moral. Tú dices que después llegó este libro a las aulas. Bueno, pues en Estados Unidos, desde su publicación Sí. en 1960, Matar a un ruiseñor de Harper Lee, es lectura obligada en las aulas. Y Atticus Finch, un referente moral, ese padre viudo, abogado con principios. Y como dices, igual que nos impactó conocer, quien no había leído la novela, la historia que trenzó Harper Lee a través de sus recuerdos de niñez y de otros temas que vivió en el sur de Estados Unidos, pues bueno, igual que nos impactó la película, este libro, en el momento de su publicación, en 1960, fue el máximo ejemplo de llegar y triunfar, porque fue un extraordinario éxito de lectores y además ganó el premio Pulitzer. Y hasta casi 50 años después sería la única novela de Harper Lee. Que hubiera debido seguir siéndolo, ¿verdad? Bueno, ven y pon un centinela, que es a modo de lo que pasó después de Matar a un ruiseñor, aunque se toman temas de Matar a un ruiseñor, de la niñez de esta autora. Curiosamente, fue el primer manuscrito que Harper Lee ofreció a los editores americanos. Ellos lo rechazaron y fue a raíz de ese rechazo que Harper Lee se centró más en una historia de infancia, en mezclar el gótico sureño con una historia de autodescubrimiento, de dejar atrás la infancia y llegar a una madurez. Y de ahí salió Matar a un ruiseñor. Y por una vez, y sin que sirva y sin que sirva de referencia, que un editor tuvo razón y Matar a un ruiseñor sí funciona y se mantiene como un clásico. Este clásico que a las aulas españolas tardó en llegar, como dices, de Estados Unidos ha estado desde siempre, desde el primer día. Harper Lee, una grandísima autora de, digámoslo así, novela única, pero no le hace falta ni importa. Con esto es suficiente. Amiga íntima de Truman Capote, que sale como personaje Es lo que va a decir, en Matar a un el tal ruiseñor. Bill, que se ha nombrado ahí, es el niño que con el tiempo se convertiría en Truman Capote. Todo lo demás, pues lo pueden leer o ver en películas. Bueno, hay quien vea la película del 62, dirigida con tacto supremo por Robert Mulligan. Cuando vean al niño que hace de pequeño Truman Capote,
Es imposible no, No pensar en no Truman pensar Capote. en Sí, Capote está de escogido mayor. con, digámoslo, con mala baba. Que se parezca a Capote. El primer y único Oscar de Gregory Peck, Para- encarnando a ese referente, como decíamos, Atticus Finch. Teníamos que hablar de este libro, sí o sí, pero además teníamos que hacerlo hoy, porque es un libro, como ha dicho Pablo Vilaboy, que habla de padres, que habla de hijas, que está escrito y contado por una hija, porque de hijas y de madres habla mucho, bastante, todo, con un tacto exquisito. Esta novela, que también es una primera novela, como Matar a un ruiseñor, y que también nos descubre a una grandísima autora que esperamos, confiamos, deseamos y ya desde ahora casi la emplazamos y la obligamos a que al menos haya una segunda. Jacinta Cremades, bienvenida a El arpa de Bécquer. Muchas gracias, Óscar. Regreso a París, Sí. publicado por Duomo. Luego van a verlo en detalle, pero aquí está París. Y aquí está París. Porque hablas, Jacinta, del París que tú has conocido y conoces. Sí. París es, como decíamos antes, el maquillaje es un estado de ánimo, es un sentimiento y tú lo transmites perfectamente en esta novela. Sí, hace parte de mí. París es una ciudad que he incorporado a mi interior, a mi inconsciente, a mi ser. Vivo a través de esa ciudad. Y el otro día en una cena me preguntaban si desde que estoy en Madrid no echo de menos París. Y por supuesto, porque es algo que me llena todo mi universo literario y mi universo de imaginación. Sí. Pensando en padres y en hijos, siempre me viene una frase de La Mamba de Mario Puzo, Sí. que en un momento dado Frank Orwell, padre, reconoce: los hijos pagan los pecados de los padres. Tal vez podemos acabar, matizar o dejar a un lado la palabra pecados, pero es cierto, tú hablas de ello. Sí. De un modo u otro, los hijos, claro, el camino que recorremos es el que recorrieron nuestros padres, aunque sea para huir de ese camino, y esto nos marca profundamente. Sí. Tú lo reflejas aquí muy bien. Sí, sí, es una idea que lleva conmigo mucho tiempo y que me hace reflexionar muchísimo. ¿Hasta qué punto hacemos lo mismo que han hecho nuestros antepasados? ¿Hasta qué punto las familias repiten los mismos patrones? Es tan difícil apartarse de unas vivencias similares que ha tenido tu madre, tus abuelos y tus antepasados, ¿no? Y que no quieres transmitir a tus hijos porque lo estás viviendo y es algo de lo que te quieres apartar. Y efectivamente lo retrato ahí porque es en lo que yo más reflexiono a la hora de escribir y a la hora de pensar, la verdad. Es la historia de una madre y de una hija y, sucesivamente, la historia de esa hija convertida en madre y su otra hija. Sí. La clásica estructura de muñecas rusas, Sí. que sin embargo tú reinventas porque, aunque está muy claro quién habla en cada momento, has conseguido una especie de unión entre generaciones y que haya como una voz por encima de todas, Sí. que es la misma. Sí, es como una transposición, ¿no? Cuando Lucía, que es la niña más pequeña, le pregunta a su madre sobre recuerdos del pasado o objetos, ella misma está recordando los diálogos que tenía con su madre. Entonces los transpone sin darse cuenta que está retomando las mismas palabras y a la vez dándose cuenta que quiere apartarse de eso. ¿Cómo voy a transmitir a mi hija todo este legado familiar sin omitir nada y sin transcribir las imaginaciones de mi propia madre? Porque es verdad que la abuela es uno de los personajes más centrales y fuertes de toda la novela, y cómo es capaz de ella misma transmitirlo sin esos dejes de la madre, ¿no? Sí. Son diálogos que transponen estas tres mujeres. Sí. Sí. Pablo Vilaboy, ¿qué no diríamos nosotros de París? Esa ciudad que amamos, adoramos, respiramos y que, como dice Jacinta, es algo diferente, es más que una ciudad, es más que un escenario. ¿Es una forma de vida, París? Sí, es una forma de vida. E incluso te diría que yo la vivo en Madrid. Es increíble, increíble. Y de ahí mi dificultad, por ejemplo, a dejar el liceo francés en donde trabajo,
yo entro en el liceo y tengo la impresión de entrar en Francia. Y es mi apego, ¿no? Mi apego al idioma, a todo lo que representa y que yo le he querido transmitir a mis hijas. Lo que es impresionante es que yo regreso a París y que meto a mis hijas en el colegio donde yo he estudiado. Yo vivo en el mismo apartamento con mis hijas en donde viví con mi madre. Y eso es increíble, porque a la vez que he querido apartarme de todo eso, he rehecho 100% la misma vida que yo tuve de pequeña y que le estaba transmitiendo a mis hijas. Entonces, esa reflexión de dónde estoy, ha pasado el tiempo, no ha pasado el tiempo, ¿qué es esto? Es lo que me impulsó a escribir la novela, porque es real y a la vez es ficticio, pero es que lo vivo en mi familia. Sí. Porque en la novela hay muchas cosas, como ocurre en general entre madres e hijas, entre padres e hijos, entre madres e hijos, padres e hijas, pero bueno, en este caso entre madres e hijas, desde luego, hay muchas cosas que no se cuentan, que no se quieren decir, pero está muy bien que en un momento dado sí que el personaje, se nota en cómo tú además lo transmites y lo has escrito y lo has vivido, es que está muy bien que uno quiera rechazar el pasado de sus progenitores o no quiera conocerlo, recordarlo. Pero hay que saberlo primero, ¿verdad? Incluso para olvidarlo. Porque claro, lo que no se cuenta, lo que queda como misterio, los agujeros negros, son muy peligrosos. Sí. ¿Hasta qué punto uno puede elegir cuando no se le informa de ello? Eso es. En el caso de Maite, cuando va a Francia y rechaza todo su pasado aristocrático, lleno de restricciones, franquismo, estamos en mayo del 68, llega a París, es comprensible que ella no quiera transmitirle todo eso a su hija. Es completamente comprensible. Pero una vez que la tiene, empieza a recordar y le empieza a hablar de su familia que la hija no conoce. Entonces todo eso pasa a través de la imaginación, de la ficción. Claro, la hija va creciendo con historias que nunca conocerá y que luego no le transmite a su hija Lucía. Entonces, al final está haciendo lo mismo que hizo su madre con ella y rechaza eso. Entonces, cuando vuelve a París es cuando redescubre su pasado a través de sus recuerdos y decide perdonar a su madre para ella poder evolucionar. Pero lo que no se dice es benéfico ¿o no? La elección de lo que decimos y lo decimos al otro. Yo creo que no, que en la novela quiero decir que no, que hay que hablar, hay que transmitir, hay que hacer pasar todo ese pasado familiar, el legado familiar, y ya la persona, con todas esas historias, con todas esas fabulaciones, hará su propia vida y escogerá sus propios caminos. Pero si uno no lo sabe, que lo que demuestra en la novela es que al no saber rehaces el mismo camino, cuando uno no lo sabe, no puede elegir. El realismo mágico, el llamado realismo mágico, está muy presente en tu novela. Nosotros creemos que está muy presente en París, es ese tipo de ciudades que lo propician, porque es una ciudad a la que cuando uno llega siempre tiene varias imágenes de París de antemano, aunque no la haya pisado nunca, ¿no? La música, las películas, las novelas. Sí, está Woody Allen, la película de Woody Allen, que es tan realista, ¿no? Esa película en donde él se va al pasado continuamente en París. París es propicio para ello. Está allí, pero es que tú además lo señalas perfectamente porque citas en la novela Isabel Allende y sobre todo porque un personaje capital, la madre, se llama La Maga, como el magistral personaje creado por Cortázar, que hace un cameo, por cierto, no es un spoiler, porque hace un cameo en la novela, el propio Cortázar. Exactamente, sí. Ella se encuentra con Cortázar en un capítulo en donde deciden hacer el mismo puente caminando varias veces, ¿no? Y esa imagen de nonchalance francesa, de vaguer por la ciudad, de no tener rumbo y a la vez dejarse empapar de la ciudad es tan habitual en la ciudad de París y tan bonito y tan mágico. Y entonces ella lo hace con Cortázar, efectivamente, sí. Y para ella es ya un elemento de ensoñación, porque este personaje de Maite, a la vez que es muy duro y muy fuerte y es capaz de tomar decisiones drásticas que condicionan su vida, a la vez es capaz de emocionarse y de ilusionarse simplemente por haber paseado con un desconocido durante todo un día
en el puente de un lado a otro. Y esas situaciones mágicas que hacen la vida y hacen los recuerdos es lo que luego a ella la hace soñar y vivir. Es que tiene una gran maestra, personaje que se llama Jacinta, por cierto. Sí, pero es un personaje real, por eso he retomado el mismo nombre, porque es un nombre muy fuerte, pero es que hubo en el Liceo de Barcelona, hubo una cantante muy famosa que se llamó Jacinta. Claro, ¿cómo no retomar ese personaje? Un personaje inspirador, un personaje Sí. que abre puertas, que oxigena, Sí. un personaje, Pablo Miraboy, que transmite el amor por una película que sé que tú también amas, como es Los paraguas de Cherburgo. Hombre, Sí, bueno, es que los paraguas de Cherburgo... Yo soy hija única y me pasaba los veranos en el Pirineo aragonés, donde mi padre tenía una casa, donde mi madre pintaba todo el día y mi padre no le veía. Entonces estaba todo el día con los vinilos de las comedias musicales y mi favorita eran Los paraguas de Cherburgo, que me los sé de memoria. Es cultura, es parte de mi ser y creo que a ti también te gusta sí, muchísimo. me fascina. Me fascina. Yo la conocí primeramente también por un LP, antes Sí. de ver la película, tardé mucho tiempo en verla, y entonces iba recreando de cómo podía ser esa historia, ¿no? A través de las canciones, de la música, y cuando la vi, pues ya Oh, tan me bonito, fascinó. tan bonito. Pues es lo que pasa, que vivo en el pasado, vivo en el pasado. Pero por eso, porque le plantas cara en el buen sentido, o sea, Sí. claro, porque lo recuerdas, lo conoces, lo evocas, porque lo que dices aquí, Sí, lo que no se conoce, de lo que no se has informado, pues claro, Sí. te lleva a errores, te lleva a callejones sin salida. sí, Cuando tienes todas las herramientas, luego tú decides sí, sí, cómo y dónde las aplicas. sí, sí. Y a la vez, como en Los paraguas de Cherburgo, son personajes atemporales. Estos personajes, yo creo que el personaje de Maite es un personaje atemporal, que ella, más que vivir su vida, la disfruta. Eso es lo que creo. Como le ocurre al personaje de Le Parapluie de Cherbourg. Igual. Qué maravilla, es verdad. Es que cuando tienes esa banda sonora en el corazón y en el alma, Sí, ya sí. todo Bueno, ya respiras se eso. ve de otro modo. Sí, Jacinta, lo has contado en algunas entrevistas, tú escribías desde siempre, sí, pero no habías dado el paso definitivo hasta que esta historia, que en el fondo es la tuya, Sí. que en el fondo te involucra y te implica, Sí. tira de ti y dices, ahora sí, Sí. ahora escribo, pero además ya en plan profesional y en serio, ¿no? sí, sí. Y lo estructuro y hago una novela y voy a por todas. Sí. Es verdad que había escrito desde siempre, es una novela muy trabajada, tardó 5 años en escribirla. La primera versión es francesa, la escribo de un tirón, en 3 meses, son 100 páginas y a partir de ahí la traduzco al español, pero claro, no se volvió una traducción, sino una reescritura de esa primera versión. Y tardó años en hacerlo y voy incorporando personajes e historias y luego la estructura, que es una estructura muy difícil, fue muy difícil, la verdad. Y eso debo decir que también mi editora me ayudó muchísimo y al final conseguimos que encajara, porque además hay historias policíacas dentro, hay una que recorre su familia, que es este triángulo de las mujeres, del leitmotiv que se vuelve, un personaje que no se sabe quién es, que es Dorotea. O sea que sí que hay también una estructura, digamos, novelesca detrás de esta estructura psicológica de los personajes. Y al estar tan implicada en la historia, ¿hasta qué punto se combate con el pudor Es muy a la hora de retratar todo lo que querías? Sí, y sale de las entrañas, ¿sabes? Es muy difícil, eso es lo que ocurre cuando uno... Yo creo que en toda primera novela uno vuelca mucho de sí mismo. Y cuando yo tuve a mi primera hija, la tuve en Estados Unidos, me la entregaron realmente, o sea, se la llevaron los médicos, porque nació muy pequeñita y tal, ahora está grandísima, pero me la dieron y lo primero que hice fue ponerme a llorar. Y entonces me dijo la enfermera, pero ¿qué le pasa? ¿No está feliz? Yo tenía 20 y pico de años y dije, de repente me di cuenta, dije, es que ya no voy a poder escribir. Y entonces la enfermera me miró y me dice, al contrario, ahora va a poder escribir lo que es ser madre. Y esa frase no se me ha olvidado, porque tiene toda la razón. O sea, todo texto escrito
se escribe de forma diferente si ha pasado por la experiencia. Y en esa novela, aunque las historias sean de ficción y tal, todo es real en la experiencia. Y por eso ha sido tan difícil de escribir. O sea, ese sentimiento de rechazo, de huida, de no existir, de ser un español en Francia, de crecer imaginando su país como imaginando a su familia. Todo eso es real. Porque además tú cuentas y reivindicas. Fabular es existir. Sí, sí. Si no fabulamos, si no le damos a esta... Somos la única especie que fabula, que lo que hacemos es contar y contar y contar. Y eso es así armamos la realidad y el caos que nos rodea. Y según cómo fabulamos, nuestra vida va de una manera o de otra. Sí. Bueno, es curioso lo que dices acerca de la experiencia, porque es el consejo que le dan a Joe en Mujercitas. Es verdad. Escribe sobre lo que vives y sientas, y entonces llegarás. Exactamente, exactamente. Por eso es tan difícil cuando vas a una cena y te dicen, ay, tengo una historia para ti, que seguro que la vas a poner en novela. Y a lo mejor la historia es maravillosa, pero al final no es la tuya, no escribes nunca sobre eso. Sí, es totalmente cierto, totalmente cierto. ¿Y cómo estructuraste las voces femeninas diferentes? Ya. Qué pregunta más difícil. Como la propia estructura de la novela, ¿eh? Sí. Porque podías caer en un juego de espejos o diferenciarlas muy bien. Exactamente. Yo creo que el personaje de Teresa responde más a lo que yo resentí y viví. El personaje de Maite es una mezcla de las mujeres de mi familia que son absolutamente mágicas. Es que son mágicas. O sea, Como Clara. Dices, pero sí, ¿de dónde salen estas mujeres? Y así son. Y luego Lucía es quizá la hija que a mí, no voy a decir que me gustaría tener, porque si no ya se la bronca esta noche en casa, pero digamos que es una hija muy reflexiva y mayor de los años que claro, tiene. Le ha tocado madurar muy pronto. Sí, madura muy pronto y es como la voz de la sabiduría, ¿no? Porque además es una niña que no pregunta mucho, porque, exacto, escucha, analiza, observa, es muy callada, muy, muy tranquila y esos son niños que a mí siempre, o sea, que Lucía es quizá el personaje más ficticio, pero que engancha a los demás personajes, que son más soñadores. La independencia, la libertad, siempre hay que pagar un precio por ellas, ¿verdad? Tu novela lo demuestra. Sí. Pero merece la pena, porque es el precio que tú quieres pagar por ellas. Sí. A veces merece la pena. Pero estoy de acuerdo, en toda situación uno tiene siempre la pregunta, ¿hago bien en embarcarme en esta situación o mantengo mi libertad? Siempre que hay amor, hay compromiso y uno tiene que atacar esa libertad, tiene que rodearla. Siempre que tienes relaciones con las personas, uno se resta libertad por la otra persona. Entonces siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Qué camino elijo? Ser completamente libre, pero en este caso no te comprometes, no estás en relación con nadie, no construyes. En el momento en que uno construye, ya tiene que dejar de lado ciertas libertades. Pues Jacinta Cremades, ha sido un placer regresar a París de tu mano. Queremos seguir regresando, como decía, esto ya es como comprometerte con los espectadores del Arpa de Bequera, que habrá una segunda novela al lado de esta, incluso muchas más con el tiempo, pero al menos una segunda. Eso espero. Habrá. Eso espero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo y Óscar. Ha sido un viaje maravilloso, ¿verdad, Pablo Vilaboy? Y más que haremos. Más que haremos. Por supuesto, más que haremos, porque ya saben que ahora nos vamos a llevar el arpa hasta el ángulo oscuro del salón, pero vamos a seguir iluminándolo siempre con lecturas tan apasionantes como Regreso a París de Jacinta Cremades, editado por Duomo. Nos vemos pronto.